¿Un oportunista qué es o quién es? ¿Alguien me puede dar la definición de oportunista? Mira, oportunista, que aprovecha, escucha bien, que aprovecha hábilmente las oportunidades. Amén. O sea, si hay gente que aprovecha hábilmente las oportunidades, hay otra gente que las deja escapar de sus manos. Amén. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han sido oportunistas en su vida? ¿Aprovecharon todas y cada una de sus oportunidades o no? ¿O dejaron escapar alguna? Yo creo que todos nosotros en nuestra vida hemos dejado escapar alguna que otra oportunidad. Ahora, para iniciar la enseñanza de hoy, vamos a plantear una sencilla pregunta, y es la siguiente: ¿qué son las oportunidades? Que alguien me lo diga. Estoy seguro que he nombrado la palabra oportunidad y las mujeres han hecho pla, 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 pla y han conectado. Oportunidad, enero, rebaja. Totalmente. Los 8 días de oro del Corte Inglés. Aleluya. ¿Verdad? Oportunidad. ¿Qué son las oportunidades? Venga, que alguien me colabore, por favor. Que nadie tenga miedo a equivocarse. Pedro, ¿qué dijiste? Me gusta. Situaciones ventajosas. Me gusta. Qué bueno. No te lo ha revelado ni carne ni sangre. Aleluya. Favor de Dios. ¿Qué más? Situaciones ventajosas. Favor de Dios. ¿Qué más? Mira, yo he buscado la definición correcta de oportunidad. Mira, escucha la respuesta a la pregunta: ¿qué son las oportunidades? Las oportunidades son momentos o instantes que resultan favorables, propicios para realizar, ojo, para realizar una acción. Amén. Para realizar una acción con el fin de mejorar. Si te pregunto, Jacob, con esas 2 oportunidades que tuvo, ¿mejoró su situación? Hombre, por supuesto que mejoró su situación, porque se quedó con la primogenitura y con la bendición. Por tanto, mejoró su situación. Entonces, las oportunidades, cuando se aprovechan, siempre tienen un fin: llevar a cabo una acción para mejorar tu situación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es una acción? Pues una acción es un hecho, es un acto, es una operación que implica ¿qué? Movimiento y, dice aquí, actividad. Digan conmigo, movimiento, actividad. Uy, tenéis frío. Bien. Otra pregunta. Ya sabemos lo que es una oportunidad. Otra pregunta, esa es más complicada. ¿Las oportunidades vienen a ti o tú te las creas? Levanten las manos, levanten las manos aquellos que creen que las oportunidades vienen a ti. Vale. Levanten las manos aquellos que creen que las oportunidades uno también se las crea. Pues estáis todos acertados. Porque hay oportunidades que vienen a ti y hay oportunidades que tú te creas. ¿Cuántos dicen amén? Bien, ok, de eso vamos a hablar esta tarde. De las que vienen a ti o de las que tú te creas. Bien, si yo os pregunto, ¿quién era Isaí? Y unos dirán, si yo les digo Isaí, el nieto de Ruth, no suena. El nieto de Ruth. Y Ruth se casó con Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ok, entonces si yo pregunto, ¿Isaí quién era? Isaí era el padre del rey David. Vamos a ubicarnos, el papá del futuro rey David. Pues este papá, y ahora sí que entramos de lleno en el tema de hoy, este papá, aquella mañana, donde él le encargó, bueno, no me quiero adelantar, aquella mañana que resultó una mañana que al final, pues resultó ser una mañana gloriosa. A la postre, esa mañana resultó ser muy gloriosa. El papá de David, Isaí, aquella mañana no le profetizó a su hijo. No le dijo a su hijo, por ejemplo, hijo, hoy
va a ser un gran día en tu vida. Y para espiritualizarlo hubiera dicho: en el nombre de Jehová de los ejércitos te lo declaro. Hoy va a ser un gran día en tu vida. Hoy va a ser un día tremendo en tu vida. ¿Sabes por qué, hijo? Porque hoy se presentará. Hoy tendrás la oportunidad soñada de enfrentarte a un gigante. ¿Qué gigante? A Goliat. Hoy tendrás la oportunidad de enfrentarte a un gigante, y es más, de tener victoria, de prevalecer sobre él, de vencerlo, de derrotarlo y de matarlo. Al gigante filisteo. ¿Quiénes son los filisteos? Los enemigos de Israel hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los descendientes de los filisteos? Analiza. Filisteos. La palabra se ha transformado a lo largo de los años. Palestinos. Los palestinos. Ok. Los filisteos son los descendientes, mejor dicho, son los antecesores, ¿vale?, de los palestinos. Los palestinos directamente descienden de los filisteos. De hecho, una de las ciudades de Filistea era la ciudad de Gaza. ¿Os suena la ciudad de Gaza hoy en Palestina? Ok, los palestinos son descendientes de los filisteos. Vale, entonces el papá le dice: hoy tendrás la oportunidad, te lo profetizo, te lo declaro, de enfrentarte a Goliat y de vencerlo. Y es más, hijo mío, esa victoria será tu trampolín. Esa victoria será tu empujón. Esa victoria será la que te llevará, será ese salto definitivo para llegar al trono. ¿Cuántos saben que él había sido ungido previamente? ¿Os acordáis que el profeta Samuel llegó a casa y dirigido por el Señor al final ungió al menor de los hermanos, de 8 hermanos, a David, que es el que estaba detrás de las ovejas, pastoreando las ovejas? O sea, él ya había sido ungido para ser futuro rey, pero era un muchacho, 13, 14 años, no tenía más. Entonces, el Señor, a través del Padre, ¿le dijo eso? No. ¿Qué le dijo el papá? ¿Qué le dijo Isaí aquel día, aquella mañana? Primer libro de Samuel, por favor, vamos a ver lo que le dijo. Hoy vamos a cotejar esta versión. Mira lo que le dijo el papá. Le dijo algo poderoso. Escucha, le dijo algo tremendo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 17 en adelante, hasta el 20. Mira lo que le dice el papá, algo poderoso. Y le dijo Isaí a su hijo David: toma esta medida de grano tostado y estos 10 panes para tus hermanos y llévalos rápidos al campamento. Lleva también estos 10 quesos al capitán de su unidad. Interésate por el estado de salud de tus hermanos y vuelve con alguna señal. Se acostumbraba en aquel tiempo, cuando la Biblia dice vuelve con alguna señal, para certificar que efectivamente los hermanos estaban con vida, le llevaban una prenda, un objeto que pertenecía a la persona en cuestión. Entonces el papá le dice: le llevas esto, te interesas por ello, por su estado de salud, y a la vuelta me envuelves con alguna señal. Y el padre le dice: están con Saúl, con el rey, y los israelitas en el valle de Ela, luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó, digan conmigo, aquella mañana, y dejó el rebaño al cuidado de un pastor. Cargó las provisiones y se marchó como le había mandado su padre. ¿Qué le dijo el padre? Le mandó un encargo. ¿Cuántos hijos? Levanten la mano los hijos que muchas veces tuvieron que cumplir con encargo de los padres. Muchos. Vale. Pues vemos que simplemente le mandó llevar alimento a 3 de sus hermanos, los 3 mayores. Más concretamente, según 1 Samuel 17:13, Eliab, Abinadab y Sama. Los 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama. Y le manda llevarle alimento a esos 3 hermanos mayores. Y nos dice también la escritura que ellos estaban con Saúl en el valle de Ela, junto con el ejército israelita, en el frente de batalla que estaba luchando contra los filisteos. O sea, David
era el hermano pequeño de 8, eran 8, ¿no? 8. Y él era el octavo, el más pequeñito. David era el comodín, el que valía para todo. Hay una expresión que dice que David, hay una expresión que tal vez la conocéis, valía para un roto y para un descosido. ¿Cuántos conocen esa expresión? David valía para un roto y para un descosido. ¿Por qué he escogido esta expresión? Porque mira lo que significa. Esta expresión hace referencia a una persona que resulta muy útil. ¿Era útil David? Era muy útil. Porque cuidaba del rebaño del padre y llevaba los encargos. Entonces, una persona que resulta muy útil por sus habilidades, por lo que puede desempeñar funciones o actividades muy diversas. Y vamos a ver que efectivamente David lo podríamos llamar el multiuso. Digan conmigo, el multiuso. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez como el multiuso dentro de la casa? La mayoría los hombres. Amén. Apóyame, JJ. Los multiusos. ¿Qué? No, que a ver, si me está apoyando, déjalo. Luego ya te arreglas tú con él, no pasa nada. Ya en la casa te arreglas con él, vale. Pero él ha dicho amén. Aleluya. Luego ya te pone a cuentas con él. Entonces, escucha. Efectivamente, David era el comodín. David era el multiuso. ¿Cuántos se han sentido así, por ejemplo, no solamente en casa, sino también en la empresa? El multiuso. ¿Vale? Bien. Entonces, mira. Primer libro de Samuel, unos versículos antes, también del 17 al 20, pero el capítulo de antes, el 16, dice así, escucha. Dice así, pónmelo, ahí está, dice, se levantó, no, ponme primer libro, el anterior, capítulo 16, el 16, 1 Samuel 16, que te lo apunté ahí, 17 y 20, al 20, dice... Y Samuel respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué mandó buscar un músico? ¿Qué le pasaba? Los demonios estaban atormentando a Saúl. O sea, hoy diríamos que estaba como endemoniado, ¿no? Vamos a ser más suave. Estaba en depresión, estaba mal en depresión. Y hay un dicho que dice que la música mansa, ¿qué? La fiera. Entonces, él buscó un músico para que los demonios se quedaran tranquilos. ¿Vale? Entonces, buscadme a bien... No, pero no te adelantes, por favor, déjame el 17 que no lo he leído entero. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien, porque hay algunos que desafinan. Por ejemplo, si ponemos a Miguel a cantar o a Juan, tenemos un dúo aquí, el dúo dinámico, nuestro hermano Juan Hernández y Miguel Ángel cantando. Y algunos más que podemos sumar, no quiero decir nombres. Tráeme alguno que toque bien. No vaya a ser que toque mal y a los demonios se me lo revuelva. Me lo revuelva todavía más. Aleluya. Y traédmelo. Vale. 18, ahora sí. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Esaí de Belén que sabe tocar. ¿Ese quién era? Es David. Que sabe tocar, o sea, fíjate, vamos a destacar, vamos a leer primero. Que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, y prudente es su palabra, y encima de todo hermoso. Santo Dios, hermana, un yerno así, vamos. ¿Cuántos quieren un yerno así? Y la soltera, un marido así, aleluya. Este hombre lo tenía todo. Y encima de todo, y el Señor estaba con él. Madre mía, qué cosa más completica de hombre. Versículo. Escucha. Este es el único príncipe azul que hay. Ya después se cortó la estirpe. Aleluya. Seguimos. Versículo 19. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. O sea, encima de todo lo que el siervo le dice, esto y esto y esto y esto, también estaba con la oveja. O sea, tenía tiempo hasta de estar con la oveja. Santo Dios. Y el versículo 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan
una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. O sea, ¿no? El padre de David le preparó una ofrenda al rey a modo de alimento. Aquí dice vino, un cabrito y tal, y pan también. ¿Y qué hizo? Pues ya que aprovechó que iban a llamar a David para que le tocara y le calmara a los demonios, pues lo mandó a que cubriera un recado. Entonces digan conmigo, 3 funciones, digan conmigo, 3 funciones, las que vamos a destacar. Aquí hay más, pero vamos a destacar 3 funciones. Hemos leído que sabía tocar, o sea, sabía tocar un instrumento. Era el arpa, ¿no? Lo que tocaba, el arpa, tocaba el arpa. Ese instrumento así. Sí, luego va a tocar tú el arpa. Sabe tocar. Luego dice el mismo rey Saúl, el que está con las ovejas. O sea, que también, ¿qué hacía? Era pastor, pastoreaba. Era músico, era pastor, era guerrero, era de prudentes palabras, o sea, que hablaba lo justo y cuando tenía que hablar, y callaba cuando tenía que callar. Y también dice, el último versículo, aquí ¿qué función le podemos dar a David? Aquí. El chico de los recados. El chico de los recados. Entonces digan conmigo, sabe tocar, sabe pastorear y encima de todo sabe llevar un recado. No todo el mundo, no todo el mundo sabe cumplir con un encargo y un recado. Entonces, 3 funciones. En el momento que nos ocupa, porque vamos a regresar a David en el Valle de Ela, en el momento que nos ocupa, nos damos cuenta que David actuó como el chico de los recados. Digan conmigo, David, el chico de los recados. ¿Hasta aquí todo claro? Bien. Todo esto para llegar a esto. Cuando el muchacho llega al campamento del ejército de Israel en el Valle de Ela, tuvo varias opciones donde escoger, varias opciones donde elegir. Toca a aquel que está a tu lado, dile, siempre tendrás varias opciones. Ese dicho que dice, es que me encontraba contra la espada y la pared y no tenía otro remedio, otra solución, para mí me chirría un poco. Varias opciones, por ejemplo, a la izquierda o a la derecha, para adelante o para atrás, caminar hacia abajo o hacia arriba, obedecer o desobedecer, hablar o callar. Amén. Digan conmigo, varias opciones. Bien, para adelante o para atrás, como decimos nosotros. Entonces, este muchacho se encontró con varias opciones. Mira, 3 opciones. La primera, limitarse a cumplir con el encargo. Es decir, entrego la comida, regreso a mi casa y le informo a mi padre de que mis hermanos están bien. Amén. Primera opción. Segunda opción, entrego la comida y me quedo un ratico. Total, lo tengo todo hecho. Es más, me tocaba cuidar el rebaño y se lo he dejado al cuidado de un pastor antes de salir. Entonces, segunda opción, entrego la comida a mis hermanos, le doy los 10 quesos al capitán de la unidad y me quedo un ratito para curiosear, para ver cómo va la guerra. Pero me quedo como mero espectador observando desde la barrera, viendo, a ver, así, David lo tenía casi todo, pero era ¿qué? Era bajito. Ya lo que faltara, que midiera ya 1,80, 1,90 ya no entra un complejo a todos nosotros. Aleluya. Entonces, David era bajito. Imagínate por un momento a David curioseando. Me quedo por ahí porque quiero saber quién es el grandullón aquel. El grandullón aquel que grita. Porque ¿cuántos días llevaba gritando Goliat? 40 días, ¿no? 40 días llevaba gritando. Voy a ver quién es el grandullón que grita, que está desafiando al ejército de Israel. Me quedo por aquí, curioseo un poquito
y me desentiendo del asunto. Total, la cosa no va conmigo, porque yo no soy soldado. ¿Sí o no? Bien. Esa es la segunda opción. Tercera opción. David leyó la situación. Toca a aquel que está a tu lado y dile: tienes que aprender a leer las situaciones. ¿Qué dice la Biblia que somos nosotros? Como los hijos de Isaacar. ¿Y en qué? Muy bien, entendido los tiempos. Exacto. Entonces tienes que ser un entendido de los tiempos. Y David era un entendido de los tiempos. Y David leyó la situación. Y David vio que ese momento donde el grandullón filisteo de casi 3 metros de alto desafiaba el ejército de Israel, era su momento propicio. ¿Cómo has dicho tú antes? ¿Cómo? No te acuerdas. Era su momento propicio. ¿Cómo? Era una situación ventajosa ¿para quién? Para sus intereses. Ok. Solo David leyó esa situación. Es decir, él entendió que el problema que nadie podía resolver, el desafío, mejor dicho, el desafío que nadie quería enfrentar. ¿Qué hacía Goliat durante 40 días? Gritar, amenazar, intimidar y desafiar. Mandarme alguno que luche contra mí. 40 días. Entonces David entendió que el desafío que nadie quería enfrentar era la oportunidad de Dios para su ascenso. Hemos dicho que oportunidad es ¿qué? Momentos propicios ¿para qué? Llevar una acción y para acción con el fin de mejorar, Y David entendió que ese momento era su momento. Y aún, fíjate, después de decir, yo voy, porque este está desafiando a los escuadrones de Israel, está desafiando a los escuadrones y al Dios mismo de Israel. Yo voy a ir y voy a luchar contra el gigante. Aún después de plantarse frente a frente con Goliat, él tenía la opción todavía de retirarse o no. Claro. Imagínate que en un momento dado se presenta delante de Goliat, mira así. ¿Sabes qué? Me lo he pensado mejor. ¿Sabes qué? Me he ido de la lengua. Hay gente así. Hay gente así, que se envalentona, que habla mucho, que habla muy rápido y que de pronto cuando ve el gigante, ¿qué hace? Mejor me voy. Hasta luego, Goliat. Entonces, todavía delante de Goliat, él tenía la opción de retirarse, ¿sí o no? Bien. ¿Lo había juzgado alguno? ¿Alguno se habría burlado de él? No. ¿Alguno de los que ahí le habría señalado? No, ninguno. Si él hubiera hecho eso de adelantarse y luego retirarse, nadie lo habría juzgado. ¿Sabes por qué? Porque nadie de los que estaban allí se atrevió a enfrentarse y dar un paso al frente para luchar contra Goliat. Por tanto, nadie tenía la autoridad para juzgarlo, para señalarlo. Digan amén los que me están siguiendo. Bien. Pues eso es precisamente, amados, el problema de mucha gente. ¿Cuál era el problema de aquel ejército? ¿El ejército de quién era el ejército? Los escuadrones del Dios de Israel, el ejército de Dios. Bien. ¿Cuál era el problema de aquella gente? La falta de valentía, la falta de atrevimiento, falta de fe. Pues ese es el problema del ejército de Dios hoy. O sea, fíjate, han pasado como, no sé si 3.000 años, más o menos. Y el problema del pueblo de Dios que somos nosotros, aquello fue el pueblo de Dios físico. Nosotros somos el pueblo de Dios espiritual. Pues el mismo problema sigue existiendo hoy en la iglesia y en el ejército de Dios en este tiempo. El ejército de Dios nada
y guarda la ropa. No se moja ni se tira al ruedo. ¿Sabes cómo lo he llamado eso? Eso es moverse al estilo Saúl. ¿Quién era el rey aquel tiempo? Saúl. ¿A quién le correspondía luchar contra Goliat? A Saúl. En su mente, fíjate cómo es que Saúl hace siglos que murió, pero el espíritu de Saúl sigue vivo. En su mente, ¿qué pensaba Saúl? ¿Alguien se puede meter en la mente de Saúl en aquel momento, después de 40 días, el grandullón gritando? Estoy seguro que alguno seguramente criticaría a Saúl, como diciendo: chacho, tío, tú no eres rey. Pues, escucha, dirá. Porque los líderes van delante, los jefes están sentados en el sillón y dan órdenes. No es lo mismo ser líder que ser jefe. Eso es otra historia. Pero el tema es este, que el espíritu de Saúl sigue vivo. ¿Qué pensaba Saúl en su mente? Pues te voy a decir lo que pensaba Saúl. ¿Qué era mejor? ¿Seguir vivo? ¿Seguir siendo el rey de un pueblo esclavizado? ¿De un pueblo amedrentado? ¿De un pueblo derrotado? Que salir en el valle de Ela y morir como un mártir en el campo de batalla. Entonces, ¿en quién pensó Saúl? En su sillón. Igual que los políticos de hoy. ¿O no? ¿En qué piensan los gobernantes de hoy? Eso córtalo, que no salga en la tele. Pero es verdad. ¿En qué piensan los políticos de hoy? ¿En España? ¿Piensan en España? ¿Piensan en el país? ¿Piensan en su gente? No, piensan en la poltrona, perdón por la palabra, en el sillón. En el sillón. Sí, eso ya. Pero date cuenta, por eso digo que el espíritu de Saúl sigue vivito y coleando. Amén. Bien, entonces fíjate lo que sucede. Saúl pensaba solamente en lo suyo, en su sillón, en su posición. Escucha, nadie va a meter a nadie en la cárcel por ser cobarde, ¿sí o no? Ahora hay un detalle, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, está siendo removido, y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Nadie te va a meter en la cárcel por ser una persona timorata, parada y decir: no, esto no va conmigo. Me sacudo y le digo: que lo haga otro. Tampoco va a haber ningún juez que te condene por decir: la cosa no va conmigo. No habrá ningún juez que condene a los que no se arriesgan, a los que no se mojan, a los que no se comprometen. Pero David, el muchacho que tenía 13, 14 años, no tenía más en aquel tiempo, tenía muy claro y sabía muy bien para qué él había sido diseñado, escogido y ungido. Ese es el gran problema de la iglesia hoy, la falta de identidad. El pueblo de Dios, mucho pecan, entre comillas, de no saber para qué han sido diseñados, para qué han sido llamados y para qué han sido ungidos. Y por tanto no se arriesgan, no se mojan, no se atreven. ¿Qué hemos dicho de las acciones? Mira, te voy a dar un principio tremendo. Las acciones producen o tienen, mejor dicho, la fecundidad que no tienen las intenciones. ¿Qué es mejor? ¿1000 intenciones buenas o una acción poderosa? Claro. David, desde joven, porque, escucha, los cementerios están llenos de gente con buenas intenciones. Lo repito, las acciones tienen la productividad, la fecundidad, es decir, las acciones tienen fruto, las intenciones no. Si a tu intención no le sumas acción, ¿se queda en qué? En una intención, en nada. Incluso puede ser una muy buena intención, pero si se queda en intención, es como pájaros en el aire. Y hay mucha gente que ha fracasado, muchos fracasados que eran gente con buenas intenciones, pero no llevaban a cabo ¿qué? Acciones efectivas. Entonces las acciones
tienen la fecundidad que no tienen las intenciones, incluso las buenas. Es que era un hombre de buenas intenciones. Bueno, David era un hombre de acción. ¿Qué dice la Escritura? Mira, fíjate si era un hombre de acción. Cuando él se presenta delante de Saúl para desafiar a Goliat, mira lo que dice. Primer libro de Samuel 17, del 32 al 36. Mira lo que dice aquí. Dice, David dijo, es que de verdad, esto es un niño de 13 años hablándole al rey. Y uno dirá, qué insolente el niño, ¿verdad? Qué atrevido. Mira lo que dice el niño al rey. Mira. Cojo esta versión porque esta me impacta más. David dijo a Saúl, que nadie se desmoralice por su culpa. ¿Por la culpa de quién? De Goliat. Que nadie se desmoralice por su culpa. Este siervo tuyo, o sea, él, irá a luchar contra ese filisteo. Y Saúl le respondió, tú no puedes ir a enfrentarte con ese filisteo, pues tú no eres más que un muchacho. Y él es todo un guerrero desde su edad de mozo. Desde su edad de mozo había sido entrenado Goliat en ser guerrero. Pero David le replicó. Escucha la réplica de David a Saúl. Este siervo tuyo ha sido pastor del rebaño de mi padre. Y cuando llegaba un león o un oso a llevarse alguna oveja del rebaño, otro diría, pues que se la coma. ¿O no? Total, una oveja más, una oveja menos, mi padre no se va a dar cuenta. Dice, cuando llegaba alguna oveja, algún león, un oso, para llevarse alguna oveja del rebaño, yo lo perseguía. ¿Te imaginas un crío de 13 años correr detrás de un oso y detrás de un león? Más bien, normalmente correríamos, ¿dónde? Delante, ¿no? Delante, vale. Y yo lo perseguía, pero no solamente lo perseguía, le golpeaba y le quitaba la oveja de la boca. Trae para acá, eso no es tuyo. Y si me atacaba, lo agarraba de la cabeza, santo Dios, y lo golpeaba hasta matarlo, al león o al oso. Este siervo tuyo ha matado leones y osos, y este filisteo incircunciso correrá la misma suerte por haber desafiado a las huestes y al ejército del Dios vivo. Y añadió, el Señor que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Eso era un hombre de fe, que sabía quién era y en el nombre de quién se movía. Ahora, qué tremendo. Mira, los buenos deseos, porque fíjate, hasta ese momento, David, ¿qué tuvo? Una buena intención. Hasta ese momento, una buena intención. Luchar contra Goliat, aún cuando a él no le correspondía. Vale. Las buenas intenciones, amados, que no se acompañan de acciones, no sirven de nada. Se necesita algo más que intenciones nobles. Hacen falta compromisos reales, acciones que se vean y acciones que se sientan. ¿Cuántos dicen amén? Venga, ahora di conmigo bien fuerte. Lo tengo todo para llevar a cabo, ¿qué? Estamos hablando. Acciones, aleluya. Lo tengo todo para llevar a cabo acciones. Y digan conmigo, porque mi Padre me ha equipado para vencer. ¿Cuántos dicen amén? Bien, primer libro de Samuel, aleluya. Es que ahora vamos a ver el equipamiento. Es que el Señor nos ha equipado full equip. Primer libro de Samuel 17, del 38 al 40. Pónmelo ahí en pantalla. Mira lo primero. Y Saúl vistió a David con sus ropas. Una vez que David dijo, yo voy, Saúl dice, Saúl, yo también la oportunidad. No voy yo, va el otro. Toma la coraza, toma la armadura, que me quito yo de en medio. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce
y lo armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. No puedo. Claro, pesaba más la coraza que David, si era un muchachito. Porque nunca había hecho la prueba. O sea, pesaba la coraza y encima de todo él nunca había llevado una armadura. Entonces le costaba. Esto es como cuando una mujer se pone por primera vez una faja. Así. ¿Qué te pasa, mujer? Es que la primera vez, nunca he hecho la prueba. Santo de la gloria. Luego se van a sentar. Cuando tú ves una hermana en la iglesia que va a sentar así, se va a sentar así, es porque lleva faja. Y luego sin querer, nene, sin que nadie te vea, ayúdame a levantarme. ¿Por qué te ríes, Patricia? Aleluya. Va, ya. Venga, vamos al asunto. Escucha. Entonces, ¿por dónde iba? Ah, sí, el equipamiento. O sea, para que lo entiendas, David no quiso la faja de Saúl, ¿vale? ¿Lo has entendido? Vale. Entonces, ¿por qué? Porque no puedo. Sé que David nos lo está poniendo. Porque no puedo andar con esto. Porque nunca lo practiqué. Es como si JJ se pone una faja de... Ay, Señor. ¿Y David qué hizo? ¿Qué hizo David ahí iba a decir otra vez la faja. Con la coraza, con la armadura, con la espada. ¿Qué hizo? Se lo quitó todo de encima. ¿Por qué? Porque le agobiaba. No tengo libertad de movimientos. Y David echó de sí aquellas cosas. Versículo 20. Ahora. Y tomó su cayado en su mano. ¿Qué es un cayado? A ver. Salmo dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si la Biblia dice tu vara y tu cayado es porque no es lo mismo. No. La vara era un palo así cortito, como hoy lo que sería un bastón. Entonces la vara los pastores la usaban para... para llevar ordenaditas las ovejitas. El cayado era más largo, casi medía 2 metros y terminaba en curva. Vale. Un cayado en su mano. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano. ¡Bum! Y arrancó. No. Y se fue hacia el filisteo. ¿Con qué? ¿Con qué se fue? ¿Con qué? ¿Con un cayado? Con 5 piedras lisas del arroyo metidas en su zurrón y con una honda. Ok, y se fue a enfrentarse con el filisteo. Mira el equipamiento de David. El cayado, ya he dicho, servía como arma defensiva. Por eso era más largo que una vara, para alejar a los lobos, a los osos, a los leones, alejarlas del rebaño. Por eso es la más larga, para evitar que se acercasen. Entonces, arma defensiva. Arma también ofensiva, empleada por el pastor para defender al rebaño. Ahora, ¿qué representa el cayado? El cayado representa el cuidado protector del pastor sobre su rebaño y la autoridad del pastor. Y la Biblia dice que tomó su cayado. Eso sería para otro tema, ¿vale? Porque existe el peligro de tomar callados ajenos o prestados, como aquel que pidió prestada un hacha, ¿verdad? No era suya y la perdió. Aquí hay otra enseñanza para otro día. Digan conmigo, cayado. Bien. ¿Qué más? 5 piedras. ¿Alguien sabe lo que significa el número 5 en la Biblia? ¿Qué significa el 5? El 5 es gracia de Dios.
Entonces, el 5 significa gracia, la gracia de Dios que nos acompaña, que nos guía, que nos cubre, que nos restaura y nos ayuda a vencer. ¿Os acordáis que hemos leído antes, cuando Saúl pidió un músico, el siervo le dijo al final, de todas las virtudes, y Jehová está con él? La gracia de Dios estaba sobre David. Amado, la gracia de Dios está sobre tu vida también. La gracia de Dios que te cubre, la gracia de Dios que te guía, la gracia de Dios que te apoya y la gracia de Dios que te restaura y te ayuda a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Dan un aplauso a Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Ahora, las 5 piedras representan 5 cualidades. Digan conmigo, 5 cualidades. La primera, no vamos a hacer un estudio de cada una de ellas porque hoy no toca, solamente vamos a mencionar las cualidades. La paciencia. ¿Cuántos creen que hay que ser paciente? Porque no es cuando nosotros queremos, sino en el tiempo de Dios. Amén. Digan conmigo, paciencia. Bien. Segunda cualidad, la fe. El justo por la fe vivirá. Tercera, la confianza. ¿En quién tenemos que confiar? En Dios. Bien. Cuarta cualidad, la perseverancia. Y quinta cualidad, la consistencia. 5 cualidades. ¿De dónde cogió las piedras David? Del arroyo. Por tanto, estaban como pulidas, ok, lisas, ok, muy bien. Entonces, 5 cualidades que por el pasar continuo del agua, que por el pasar, el fluir incesante del agua fresca, del agua pura, aleluya, de las corrientes de las aguas, han sido, ¿quién dijo pulidas? Han sido pulidas, han sido alisadas, han sido perfeccionadas, siendo moldeadas y recibiendo forma. Amén. Las piedras que veis dentro del arroyo de un río, esas así redonditas, su forma original no era esa. Esa forma la han adquirido por el pasar corriente de las aguas. Pero hay un detalle. Esas piedras lisas del arroyo son suaves por fuera. Digan conmigo, ternura. Digan conmigo, ternurita. Ay, ternurita. Ay, ternurita. Es que me acordé, ternurita. Luego asocié, ya, vale. Digan conmigo, ternura. Digan conmigo, suavidad. Digan conmigo, delicadeza. Eso se resume en ¿qué? En tener tacto. Cuando uno está siendo pulido por el Señor, alisado o lisado por el Señor, perfeccionado, está siendo moldeado, está recibiendo forma, una de las cosas que el Señor quita es la aspereza. La aspereza. ¿Conoce a alguien áspero? Pues se le falta que lo pulan un poquito más, aleluya. Entonces fíjate, han sido alisadas. Entonces lo tremendo, que esas piedras son lisas por fuera, es decir, en el trato, aleluya, pero han sido fortalecidas por dentro. Digan conmigo, carácter. Da un aplauso a Dios por esa palabra en el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Ahora, han sido fortalecidas, es decir, han sido tierno por fuera, pero endurecido por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Bien, eso es lo que representa. Hemos hablado del cayado, hemos hablado de las 5 piedras, que son 5 cualidades, del 5 como la gracia de Dios. El zurrón. ¿Qué hizo David con esas 5 piedras? ¿Dónde las metió? En el saco pastoril, en el zurrón. ¿Qué representa el zurrón? Si yo meto la gracia de Dios, las 5 cualidades que son, ¿se acuerdan? Rápidamente. Fe, paciencia, perseverancia, confianza y consistencia. Ok, entonces, si yo cojo la gracia de Dios, las 5 cualidades y la meto en mi zurrón ¿qué es? Mi carácter formado. Digan conmigo, carácter formado. Aleluya, carácter formado. ¿Preparado para qué? Para derrotar al gigante. Aleluya. Bien, y luego dice la Biblia que tomó su onda, arrancó y se fue pitando del valle de Ela. No, digan conmigo, onda. ¿Qué usó Moisés para abrir el mar rojo par en par? ¿Qué le dice el Señor? ¿Alza qué? Alza tu vara. Ok, entonces digan conmigo, una onda, una vara. ¿Qué usó Sansón para matar a miles y miles de filisteos? ¿Qué usó?
¿Una mandíbula de qué? De asno. Una quijada de asno. Digan conmigo, una honda, una vara, una quijada. ¿Qué usó Jesús para alimentar a 5.000 hombres, sin contar las mujeres? 5 panes y 2 peces. O sea, cosas que insignificantes. Cosas insignificantes. Pero todas ellas se convirtieron en las manos de Dios en cosas capaces de producir milagros y de dar grandes victorias. ¿Cuántos dicen amén? O sea, nunca menosprecies lo que Dios ha metido en tu zurrón. Entonces ahora te pregunto, iglesia, ¿estás equipada, sí o no? Digan conmigo, estoy equipado. Dígalo bien fuerte, estoy equipado porque mi Padre me ha equipado para derrotar a cualquier Goliat que se pare frente a mí. ¿Cuántos dicen amén? Los que crean eso, por favor, den un aplauso al que nos equipa. ¡Aleluya! Bien. Ahora, hemos visto que David leyó la situación y aprovechó y vio en ese momento propicio su oportunidad de ascender. Digan conmigo. Aprovechar las oportunidades aceleran el proceso. Lo vamos a ver. Ponme primer libro de Samuel 18. Primer libro de Samuel 18. Después de que él derrote a Goliat. Verso 2. ¿Te lo apunté, Marina? Primer libro de Samuel 18, del 2 al 5. Creo que sí. Y si no, búscalo, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Lo voy a leer aquí. Lo vamos a leer en esta versión. Toma nota. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 2 al 5. Dice, por su parte, Saúl tomó consigo a David. O sea, preocupado por su sillón, sí, pero tonto no. Cuando vio que David derrotó a Goliat, ¿qué dijo? Este lo quiero ¿dónde? Al lado mío, lo quiero al lado mío. Aleluya. Al lado mío. Aquí hay un consejo. Arrímate a la gente que sabe derrotar gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Arrímate a la gente que tú ves que tiene cualidades para derribar gigantes. Aleluya. Entonces seguimos leyendo. Saúl tomó consigo a David aquel día. Escucha. Y no lo dejó volver a casa de su padre. O sea, escucha. Salió por la mañana, aquella mañana que madrugó, salió como el chico de los recados para llevar los bocatas ¿a quién? A sus hermanos. Ok, sale por la mañana como el chico de los encargos. Y el rey ya no lo dejó volver a su casa. O sea que el papá todavía está esperando que le lleve la información. Pero el asunto es el siguiente. Escucha. No lo dejó volver a su casa, a la casa de su padre. Jonatán y David. ¿Quién era Jonatán? El hijo de Saúl. Jonatán y David sellaron un pacto. Pues Jonatán lo quería como a sí mismo. Se amaron como hermanos. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. Aleluya. Junto con su armadura, su espada, su arco y su cinturón. Aquí hay otra historia. Otro día predicaremos sobre eso. Pero fíjate qué tremendo. No quiso la armadura del padre, pero recibió la armadura del hijo. Un día predicaremos sobre eso. Medítalo, aleluya. Pero aquí hay algo profundo. Eso para otro día. Ahora, dice, lo quería como a sí mismo, le dio esto, junto a su armadura, a su espada, a su arco. Dice, y David, versículo 5, tenía éxito en todas las misiones que le encomendaba Saúl. ¿Eso eran recado? No, dice que eran misiones. ¿Qué eran las misiones? ¿Qué te puedes pensar que era una misión que Saúl le encomendaba? ¿Mandarlo a qué? ¿A llevar bocadillo? A conquistar algo. Tipo comando. Vale, correcto. Exacto, una fuerza de élite. Correcto. Ahí está. Y David tenía éxito en todas las misiones que le encomendaba Saúl. Claro, como consecuencia, por lo que éste lo puso al frente de su ejército. O sea, se levantó como chico de los recados y se acostó como general en jefe, comandante en jefe de los escuadrones de Israel. Digan conmigo, aprovechar las oportunidades
acortan y aceleran los procesos. ¿Cuántos lo ven? Pueden dar un aplauso a Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora escucha. Pero fíjate qué tremendo. Dice, y David, claro, le caía bien a todo el mundo. Si yo pregunto, ¿le caemos bien nosotros a todo el mundo? ¿Tú conoces a gente a quien no le caes bien? Que cuando te ve a ti le sienta como un tiro, una patada en el hígado. Bueno, eso le pasa a los inconversos, ¿vale? A los que no tienen al Señor en sus vidas, cuando ven a un cristiano, normalmente lo que llevan dentro se revuelve. Pero eso es otra historia. Pero me gusta porque dice que David le caía bien a todo el mundo. ¿Sabes por qué David le caía bien a todo el mundo? Porque tenía la gracia de Dios. Y cuando tú tienes la gracia de Dios y eres prudente en tus palabras, te sabes mover en todos los ambientes, sabes callar cuando hay que callar, sabes hablar las palabras justas, prudentes cuando hay que hablar, la gente te va a buscar y le vas a caer bien a todo el mundo. Mira, dice, David le caía bien a todo el mundo, incluso a los ministros de Saúl. Qué fuerte, o sea, a la gente del gobierno, a los dirigentes. David halló gracia delante de los gobernantes. ¿Os acordáis que dice la Biblia de Jesús en el Evangelio de Lucas? Que el niño crecía en gracia delante de ¿quién? Delante de Dios y delante de los hombres. Ya sabéis que David es tipo de Cristo. Amén. Pero fíjate cómo es la cosa. David le caía bien, le cayó en gracia. ¿Más vale caer en gracia? Vale. Y David cayó en gracia delante de todos los gobernantes. Aleluya. ¿Sabes? Mira. Después, cuando Saúl falló, estos ministros, ¿a quién siguieron? A David. ¿Por qué? Porque les cayó en gracia. Si no les cae en gracia, no se van con él, vamos, ni querés queriendo. ¿Sí o no? Bien, aleluya, qué tremendo. Entonces, fíjate, pasó de ser el chico de los recados a comandante en jefe del ejército de Saúl. Madre mía, yo quiero ascender así rápido. Pero desgraciadamente, no sé qué hora es, si vamos a terminar aquí, no sé qué tiempo me queda. Vamos a 5 minutitos más. Desgraciadamente muchos cristianos no terminan de interiorizar eso. ¿De interiorizar qué? Que tienen cualidades, que han sido capacitados y que tienen la gracia y el favor de Dios. Amén. Y aún más en este tiempo te tienes que meter esto aquí dentro. Interiorizar que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El Señor es más poderoso que el coronavirus. El Señor es más poderoso que el COVID. Nos cubrimos con la sangre de Jesús, aleluya. Ninguna plaga tocará nuestras moradas, aleluya. Pero lo tenemos que creer, lo tenemos que interiorizar. Y el pueblo de Dios no se lo termina de creer. O sea, ¿qué le pasaba a Saúl? ¿Por qué no salía? ¿Por qué no salía? Que tuvo el otro vociferando 40 días. ¿Por qué no salía? Porque no se terminó de creer que había sido ungido como rey y que Dios estaba con él. Pero cuando tú te lo crees, no hay Goliat que te pueda parar. No hay Goliat que te pueda hacer frente. ¿Cuántos dicen amén? Que los problemas van a venir, sí. El Señor no te está diciendo voy a quitar los Goliat. No, ya no vas a encontrar Goliat. Sí, Goliat te vas a encontrar. Pero el Señor te está diciendo, si yo estoy contigo y mi gracia está contigo, ¿quién contra ti? ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el pueblo de Dios les cuesta mucho creerse. Entonces, ¿cómo viven? ¿Cómo viven? Viven en un acomodamiento, en un complaciente. ¿Saben lo que es un autosabotaje? ¿No? Autosabotaje. Imagínate que mañana tengo que ir a las 6 de la mañana, tengo que trabajar, ¿vale? Y voy y cojo mi coche y lo rompo. Y llamo a la empresa y digo, no me va el coche. ¿Qué he hecho? ¿Autosabotear qué? Vale, bien.
Entonces, el pueblo de Dios vive en un complaciente autosabotaje. Es decir, no se termina de creer que tienen la gracia, que tienen las 5 cualidades, que tienen el favor, que tienen el zurrón, que tienen el callado, sino que se están autosaboteando. Para que lo entienda, echando a perder los dones que te ha dado el Señor. ¿He sido claro ahora? Vale. Entonces, el pueblo de Dios vive en un estado de subdesarrollo. Esa palabra la entendéis, ¿no? Subdesarrollo. ¿Subdesarrollo de qué? Del potencial que poseemos. Pablo decía, todo lo puedo. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Y él decía y escribe, todo lo puedo en Cristo, porque Él me hace fuerte. Por tanto, Pablo sabía quién era el que estaba con él y el poder que actuaba a favor de él y las cualidades que Dios le había dado. Pero el pueblo de Dios, hoy, año 2021, vive en un estado de subdesarrollo. ¿De qué? Del potencial que posee. Digan amén los que me están entendiendo. No lo terminamos de creer. Es como mira, gráficamente, cuando hay una necesidad, en vez de, ay pastor, ore usted por el enfermito porque usted está más cerca de Dios que yo. Eso es una mente subdesarrollada, que no cree que tiene la autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. ¿Me están entendiendo? Subdesarrollo del potencial que tenemos. Hay uno, ponme Mateo 25:15 y ya terminamos. No me quiero extender, aunque tenía muchas cosas más, pero lo voy a resumir y la semana que viene lo compartiré. La semana que viene compartiré todo este tema, que tengo aquí muchas cosas todavía. Y a uno dio 5 talentos. ¿Quién dio 5 talentos a quién? El Señor a su siervo, una parábola. O sea, el Señor a sus siervos. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Y uno dirá, qué injusto, ¿no? Qué injusto el Señor. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Algunos pensarán, el que piensa así, el que piensa que el Señor fue injusto a la hora de repartir, le tengo que decir con todo el cariño que está desenfocado. Está desenfocado, porque la Biblia dice que le dio a cada uno conforme a ¿qué? A la capacidad de cada uno. O sea, no fue injusto, sino que el Señor, en su buen criterio, porque conocía a sus siervos, conocía hasta dónde podían llegar, lo que eran capaces de desarrollar. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Fue justo, sí o no? La Biblia dice que el Señor no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Entonces fue justo. Vale, hasta aquí todo claro. El problema, ¿cuándo viene? O sea, la pregunta es, ¿vio el Señor potencial en ese siervo? ¿En el que le recibió 1? Sí, vio potencial. Menos, pero vio potencial. Aleluya. La Biblia dice que todos al menos hemos recibido un don como mínimo. Un don como mínimo todos tenemos. Como mínimo 1. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando tuvo que rendir cuenta. Cuando tuvo que rendir cuenta. El Señor regresa, le pide cuenta al de 5, le pide cuenta al de 2 y le pide cuenta al de 1. ¿Y qué hizo el de 1? Lo enterró. Y le dice, ¿qué le dice? Tuve miedo. La pregunta es, ¿de qué tuvo miedo? ¿De quién tuvo miedo? ¿O a qué tuvo miedo? Según el contexto de hoy, ¿a qué tuvo miedo? Venga, según el contexto de hoy, decimos esto y nos vamos. Venga, ¿a qué tuvo miedo? A arriesgarse. A arriesgarse. Por eso lo enterró y lo escondió, porque tuvo miedo a enterrarse. Así que su única, mira, no quiso ni aprovechar. O sea, ¿le dio el Señor una oportunidad? Sí. No se la tuvo ni que crear él. El Señor se la dio, pero él no supo ni quiso aprovechar el momento propicio. Y su única acción
que fue una acción inútil. La única acción que hizo fue llegar, hacer un agujero y enterrar la moneda. El don, el talento, la habilidad, la capacidad. Entonces, digan conmigo, David, el oportunista, y el siervo, negligente. Oportunismo o negligencia, así se titula el título de la enseñanza de hoy. Uno entierra el talento y el otro saca el talento de su zurrón y le dice a Goliat: en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, ahora yo hago así. Cojo una de las cualidades, lo meto en la onda, ¡pah! Le da aquí, tumba a Goliat y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza. Qué diferencia, ¿no? Entre enterrar un don o sacarlo del zurrón. También sería un buen título, enterrar, porque rima. Enterrar un don o sacarlo del zurrón. ¿Os gusta? ¡Ahora cambia el título! Enterrar un don o sacarlo del zurrón. Tú mismo, amada iglesia, o tú misma, amada iglesia. Lo vamos a dejar aquí. Ahora, el Señor lo define con 3 calificativos al siervo negligente. Según la Biblia Peshitta, lo llama malo, indolente e inútil. Según la versión La Palabra, lo llama malo, holgazán o inútil. Y según la Reina Valera, lo llama malo, inútil o negligente. Eso está en Mateo 25:26 y en Mateo 25:30. Y es más, le dice, recriminándole su única acción, la única acción improductiva, le dice, por lo menos, en vez de enterrarlo, ¿qué podía haber hecho? Haberlo depositado el dinero, ¿dónde? En el banco, por lo menos unos intereses, ¿no? Ahora te digo, aquí hay otra enseñanza, para otro día. El banco siempre debe ser tu última opción. Si no tienes, te aguanta. Pero que no te comas la ansia viva de tener sin poder pagar. Digan conmigo, el banco tiene que ser la última opción. Amén. Aleluya. Eso también, otro tema para otro día, aleluya. Pero escucha, vamos a quedarnos con esto en esta tarde. Las acciones van a producir fruto en tu vida y tú vas a ser promovido rápido, vas a ascender rápido, vas a dejar de ser el chico de los recados. Es como un becario que entra a una empresa y lo llaman para repartir los cafés y a los 2 años está sentado en la mesa del consejo de administración. ¿Por qué? Por sus habilidades. ¿Cuántos dicen amén? Así tenemos que movernos los hijos de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos equipados y tenemos la gracia de Dios a nuestro favor. Dios en este 2021 va a marcar la diferencia entre ellos y nosotros. La Biblia dice que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre nosotros será vista la gloria del Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Que Dios te bendiga. Ponte de pie, iglesia. La semana que viene tal vez segunda parte, porque hay cosas interesantes. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Ahora sí, ¿qué hora tenemos? Que hay que estar pendiente ahora del toque de queda. Santo Dios. Vale, vamos bien. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos, Señor, en esta noche. Te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Creo que con claridad, Señor, así como tú me lo ordenaste, Señor. Una palabra, Señor, nítida, una palabra recta, una palabra de sana doctrina, para la edificación, la enseñanza, la exhortación, la corrección y también, Señor, el levantamiento, Señor, de tu pueblo en esta tarde. Bendecimos, Señor, pues esta palabra, que corra, que sea glorificada. En el nombre de Jesús declaramos que ha caído en muy buena tierra y por tanto va a producir fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Padre, en tu nombre quedamos despedidos de este lugar. Nos despedimos, Señor, de la audiencia de Viento Recio Radio y Televisión. Hasta la próxima semana, Señor. Pero te pedimos, papá, que aunque salgamos de este lugar, tu presencia permanezca con nosotros y nos favorezca todos los días de esta semana. En el nombre de Jesús declaramos victoria y desatamos bendición sobre tu pueblo. Que así sea para la gloria y la honra tuya. Y Betsaida dice amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes
y Señor de señores. Que Dios te bendiga.